¿Por qué Satanás aún existe? Esta pregunta ha desconcertado a creyentes y estudiosos de la Biblia durante siglos. Si Dios es omnipotente y todo lo puede, ¿por qué permite que el mal siga existiendo? ¿Por qué no ha destruido a Satanás de una vez por todas? Lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la lucha entre el bien y el mal. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que pocos han notado en las Escrituras y que revela una verdad impactante. Para comprender por qué Satanás aún existe, primero debemos entender su origen. Antes de convertirse en el adversario de Dios, Satanás era un ser de gran poder y belleza. Su nombre original era Lucifer, que significa portador de luz. Era un querubín protector, diseñado para reflejar la gloria de Dios. Se menciona en el libro de Ezequiel que fue creado perfecto en sus caminos, sin mancha ni corrupción. Sin embargo, algo sucedió en su corazón. El profeta Isaías describe cómo Lucifer se llenó de orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios. Su rebelión no fue una simple desobediencia, sino un acto de desafío absoluto contra el Creador del universo. Su ambición lo llevó a la ruina, y junto a él, arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo. Dios pudo haberlo destruido en ese mismo instante, pero no lo hizo. Aquí es donde surge la gran incógnita. ¿Por qué Dios permitió que el enemigo continuara existiendo? La respuesta está en la naturaleza de Dios y en los principios que rigen su gobierno. Dios no actúa de manera arbitraria. Su trono está cimentado en la justicia y en la verdad. Si Dios hubiera eliminado a Satanás inmediatamente después de su rebelión, ¿qué habría pensado el resto del universo? Los ángeles que quedaron leales a Dios podrían haber sentido temor en lugar de amor, podrían haber obedecido a Dios por miedo y no por convicción. Satanás no solo se rebeló contra Dios, sino que sembró dudas en las mentes de los ángeles y posteriormente en la humanidad. Cuando engañó a Eva en el Edén, su estrategia fue clara: hacer que el ser humano dudara del carácter de Dios. ¿Acaso Dios ha dicho? Fueron sus palabras. No atacó con fuerza bruta, sino con la sutileza de la mentira. Insinuó que Dios estaba ocultando algo, que el hombre podía ser como Dios si desobedecía. Desde entonces, su táctica no ha cambiado. Utiliza la mentira, la distorsión y la manipulación para alejar a las personas de su Creador. A lo largo de la historia, Satanás ha trabajado en las sombras para fortalecer su reinado sobre la tierra. En el libro de Job vemos cómo se presenta ante Dios como el gobernante de este mundo, reclamando autoridad sobre la humanidad. Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, reconociendo su influencia sobre los sistemas políticos, económicos y religiosos. Sin embargo, Dios permitió que Satanás tuviera un periodo de existencia porque el gran conflicto entre el bien y el mal debía resolverse de manera justa y transparente. Dios ya había pronunciado la sentencia contra Satanás. En el libro de Génesis, después de la caída del hombre, Dios profetizó que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa profecía se cumplió en la cruz, cuando Cristo derrotó al enemigo pagando el precio del pecado. Pero si Jesús ya venció en la cruz, ¿por qué Satanás sigue operando en el mundo? Aquí es donde entramos en la parte más impactante de esta historia. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Esto significa que su destrucción está asegurada, pero aún tiene un propósito en la historia humana. Dios ha permitido que el mal siga su curso hasta que cada ser creado vea sus verdaderos frutos. El pecado no solo trajo sufrimiento y muerte, sino que ha dejado en evidencia la mentira de Satanás. Dios no solo quiere destruir el mal, sino erradicarlo para siempre, asegurando que nunca más vuelva a surgir. En el tiempo del fin, Satanás intentará su último gran engaño. La Biblia nos advierte que vendrá con señales y prodigios para engañar incluso a los escogidos. Su estrategia será hacer que la humanidad elija entre la verdad y la mentira, entre la fidelidad a Dios o la sumisión a su falso sistema de gobierno. Pero su destino ya está sellado. En Apocalipsis se describe el momento en que Satanás será lanzado al lago de fuego y sufrirá la segunda muerte. Esta será la destrucción definitiva del enemigo, sin posibilidad de retorno. Ahora que conoces esta verdad impactante, te pregunto, ¿de qué lado estás? La batalla aún no ha terminado, y cada uno de nosotros es parte de este conflicto. Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir si queremos seguir la verdad o ser arrastrados por las mentiras del enemigo.
La existencia de Satanás tiene un propósito en el plan divino, pero su final está asegurado. No permitas que sus engaños te aparten de la verdad. A pesar de que la Biblia nos deja claro que el destino final de Satanás es la destrucción, su influencia en el mundo actual sigue siendo evidente. El apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Es decir, la batalla no es solo terrenal, sino también espiritual. Pero, si Satanás ya ha sido vencido en la cruz, ¿por qué sigue teniendo poder sobre tantas personas? La respuesta está en la elección. Dios nos ha dado libre albedrío, y mientras la humanidad continúe eligiendo el pecado, Satanás seguirá encontrando espacio para actuar. El engaño es su mayor herramienta. Desde los inicios de la humanidad, ha disfrazado sus mentiras de verdad. En tiempos bíblicos utilizaba ídolos y cultos paganos, hoy lo hace a través de ideologías, materialismo y distracciones diseñadas para alejar a las personas de Dios. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos habría un aumento de falsos profetas, quienes vendrían en su nombre para desviar a los fieles. Este es uno de los engaños más peligrosos, porque muchas personas creen estar siguiendo la verdad cuando, en realidad, están siendo arrastradas por doctrinas de error. Otro aspecto fundamental en la existencia continua de Satanás es el tiempo del juicio. En la Biblia se nos dice que llegará un momento en que todos seremos juzgados y cada ser humano será llamado a rendir cuentas. Satanás sabe que su sentencia está escrita, pero busca arrastrar con él a la mayor cantidad de personas posible. En el libro de Apocalipsis se nos revela que en los últimos tiempos el enemigo tomará el control de sistemas políticos y religiosos para instaurar un gobierno mundial basado en el engaño. Su objetivo será imponer su marca sobre la humanidad, y solo aquellos que permanezcan fieles a Dios serán librados. Pero hay una gran esperanza en esta historia. Aunque el enemigo parezca tener poder, su derrota es segura. Dios ha prometido restaurar la justicia en la tierra y crear un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el pecado ya no existirá. La lucha entre el bien y el mal llegará a su fin, y Satanás será destruido para siempre. Su existencia ha servido para demostrar al universo entero las consecuencias del pecado, pero cuando el plan divino se complete, su presencia ya no será necesaria. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para lo que viene? Los eventos finales de la historia humana se están desarrollando ante nuestros ojos, y la elección que tomemos hoy determinará nuestro destino. Satanás aún existe porque la batalla aún no ha terminado, pero la victoria final ya ha sido asegurada por Dios. Lo único que falta es que cada uno de nosotros decida de qué lado quiere estar. A medida que nos acercamos al desenlace de la historia de la humanidad, es fundamental comprender que la existencia de Satanás no es un error en el plan divino, sino una pieza clave en la gran controversia entre el bien y el mal. Dios no solo permitió que Satanás siguiera existiendo, sino que también le concedió el tiempo suficiente para que todo el universo pudiera ver el verdadero rostro del pecado. El propósito de Dios no es solo erradicar a Satanás, sino hacerlo de una manera que garantice que nunca más vuelva a surgir una rebelión en el universo. Si Dios hubiese eliminado a Satanás en el instante de su rebelión, los ángeles que quedaron en el cielo podrían haber servido a Dios por miedo y no por amor. La fidelidad no puede ser forzada, y Dios no busca súbditos que le obedezcan por temor, sino hijos que le sigan por amor y convicción. Por esta razón, permitió que la rebelión siguiera su curso y que el pecado mostrara sus terribles consecuencias. El sufrimiento, la muerte, la injusticia y el caos que vemos en el mundo son el resultado directo del pecado y la evidencia de que cualquier camino apartado de Dios solo lleva a la destrucción. Sin embargo, Satanás no ha operado solo a través del pecado individual de las personas, sino que ha utilizado sistemas enteros para consolidar su dominio. En la historia de la humanidad, vemos su influencia en la creación de imperios opresivos, filosofías que rechazan la existencia de Dios y religiones falsas que desvían a las personas de la verdad. Ha logrado infiltrar su ideología en la educación, en la cultura, en la política y hasta en algunas instituciones religiosas. Su propósito siempre ha sido el mismo: alejar a la humanidad de su creador y hacer que adore cualquier cosa excepto a Dios. A pesar de todo esto, la Biblia nos dice que su tiempo se está acabando. En Apocalipsis se menciona que llegará un momento en que Satanás será atado y su influencia será detenida. Esto ocurrirá en el periodo llamado el Milenio, un tiempo en el que los justos estarán con Dios y los impíos habrán sido destruidos. Durante ese tiempo, Satanás quedará sin nadie a quien engañar y su derrota final será inminente.
Luego, será liberado por un corto periodo para demostrar por última vez su naturaleza destructiva, y finalmente será arrojado al lago de fuego, donde sufrirá la segunda muerte. Este evento no solo marcará el fin de Satanás, sino también el fin del pecado para siempre. Dios promete crear un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni llanto, y donde la muerte ya no existirá. Será el comienzo de una eternidad en la que la humanidad podrá vivir en armonía con su Creador, sin temor al mal. Satanás aún existe porque su juicio aún no ha terminado, pero su destino está asegurado. La gran pregunta es, ¿en qué lado de la historia quieres estar? Dios nos ha dado a todos la oportunidad de elegir, y esa elección determinará nuestro destino eterno. El tiempo se está acabando y cada día que pasa nos acerca más al desenlace de esta historia. No dejes que el engaño de Satanás te arrastre con él. Busca la verdad, sigue a Dios y prepárate para lo que está por venir. Si analizamos lo que está ocurriendo en el mundo hoy, podemos ver con claridad que los planes de Satanás están en su última fase. La corrupción moral, la violencia descontrolada, el colapso de valores y la manipulación de masas no son coincidencias. Cada una de estas cosas ha sido diseñada estratégicamente para preparar el camino hacia el gobierno final del enemigo. Pero hay algo aún más impactante. La Biblia nos dice que en los últimos días Satanás tomará el control de la política, la economía y la religión con el fin de instaurar un sistema global de engaño. Y lo más alarmante es que muchas personas no se darán cuenta de lo que está ocurriendo hasta que sea demasiado tarde. El libro de Apocalipsis nos advierte que Satanás intentará establecer un falso reino en la tierra, un sistema en el que la humanidad estará dividida entre aquellos que siguen la verdad de Dios y aquellos que caen en el engaño del enemigo. La Biblia lo describe como la marca de la bestia, una señal de lealtad al sistema satánico que se impondrá en los últimos tiempos. Muchos creen que esto será algo obvio y visible, pero la realidad es que este engaño será tan sutil que incluso muchos creyentes serán arrastrados. Jesús advirtió que la mayor señal del fin no son los terremotos, las guerras ni las pestes, sino el engaño masivo que envolverá al mundo. Satanás aún existe porque su obra no ha terminado. Está buscando consolidar su gobierno sobre la tierra antes de su caída definitiva. Pero lo más increíble es que la humanidad, sin darse cuenta, ha estado colaborando con su plan. Cada vez que una persona se aleja de la verdad, cada vez que se niega la existencia de Dios, cada vez que la maldad se normaliza, el enemigo está ganando terreno. Sin embargo, Dios también ha estado obrando. En medio del caos, hay personas que están despertando, que están buscando la verdad y que están siendo preparadas para la última gran batalla. Y aquí es donde entra la clave más impactante de todo este tema. La Biblia nos revela que, justo antes de la caída final de Satanás, habrá un evento que sacudirá a toda la humanidad. En los últimos días, Dios enviará un mensaje de advertencia final, un llamado a regresar a la verdad, a rechazar el sistema del enemigo y a prepararse para el regreso de Cristo. Este mensaje será proclamado en todo el mundo, pero no todos lo aceptarán. Muchos se burlarán, otros lo ignorarán y algunos lo rechazarán con violencia. Pero quienes escuchen y sigan la verdad serán librados del destino del enemigo. Satanás sabe que su tiempo está llegando a su fin, y por eso su furia es mayor que nunca. Está utilizando todos los medios posibles para mantener a la humanidad distraída, ocupada y ciega a la realidad espiritual. Ha convertido la verdad en una mentira y la mentira en una verdad. Ha logrado que la gente prefiera el placer momentáneo antes que la vida eterna. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir. En su palabra encontramos las herramientas para vencer al enemigo, para desenmascarar sus planes y para prepararnos para lo que está por venir. El hecho de que Satanás aún exista no significa que Dios haya fallado en su plan. Al contrario, significa que estamos en la fase final de la batalla y que pronto veremos su derrota definitiva. Pero la pregunta que cada uno debe responder es, ¿de qué lado estarás cuando todo esto llegue a su clímax? No es suficiente con saber la verdad, hay que decidir vivir conforme a ella. Cada elección que hacemos nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. Y el tiempo para decidir se está agotando. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal está a punto de llegar a su desenlace. Satanás aún existe, pero su fin es inevitable. A lo largo de los siglos, ha trabajado incansablemente para cegar a la humanidad, para alejarla de Dios y para arrastrarla con él a su condenación. Pero lo que pocos comprenden es que, en realidad, cada uno de nosotros es parte de esta batalla.
No es solo un enfrentamiento cósmico entre Dios y Satanás, es una lucha que se libra en la vida de cada persona, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento, en cada acción. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, y por eso ha intensificado su estrategia de engaño. En la actualidad, vivimos en un mundo donde la verdad es constantemente distorsionada, donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es despreciado. La confusión es parte del plan del enemigo para mantener a la humanidad alejada de Dios. No es coincidencia que los valores morales estén siendo desmantelados, que la espiritualidad se vea como algo obsoleto o que el materialismo y el placer inmediato sean promovidos como la máxima aspiración de la vida. Todo esto forma parte de un diseño meticuloso para debilitar la conexión de las personas con su Creador. Pero hay algo que debemos tener en cuenta: Satanás no puede obligar a nadie a seguirlo. Todo lo que hace es a través del engaño. Su mayor poder radica en la capacidad de manipular, en hacer que las personas elijan su camino sin siquiera darse cuenta de que están tomando una decisión. La Biblia nos advierte que llegará un tiempo en que la humanidad tendrá que elegir de manera clara y definitiva a quién servirá. Dios, en su infinita misericordia, ha estado dando oportunidades para que las personas despierten, para que comprendan la realidad espiritual que las rodea y para que tomen una decisión informada. Pero pronto, esas oportunidades se acabarán. El libro de Apocalipsis nos describe un momento crítico en la historia humana, un tiempo en el que toda la humanidad será puesta a prueba. La marca de la bestia y el sello de Dios serán los dos signos que dividirán a la humanidad en dos grupos. Aquellos que sigan la verdad de Dios recibirán su protección, mientras que aquellos que se sometan al sistema del enemigo enfrentarán las consecuencias de su elección. Satanás sabe esto y por eso está trabajando más que nunca para asegurarse de que la mayor cantidad de personas posible esté de su lado cuando ese momento llegue. Dios, en su amor, no quiere que nadie se pierda. Ha enviado advertencias a través de las Escrituras, ha levantado a personas en todo el mundo para proclamar su mensaje y ha dado señales claras de que el tiempo del fin está cerca. Pero la decisión sigue siendo personal. Cada uno de nosotros debe analizar su vida, debe preguntarse en qué lado de la historia quiere estar cuando todo esto llegue a su punto final. ¿Viviremos en la verdad o seremos engañados? La existencia de Satanás es temporal. Su derrota está escrita y su destino está sellado. Pero lo que aún no está decidido es el destino de cada persona. Dios ha provisto un camino de salvación, pero depende de cada uno tomarlo o rechazarlo. Las señales del tiempo del fin están por todas partes, y solo aquellos que estén atentos y espiritualmente preparados podrán reconocerlas y actuar en consecuencia. Por eso, este no es un momento para la indiferencia. Es un momento para buscar la verdad con todo el corazón, para fortalecer la fe y para compartir este conocimiento con otros. Si este mensaje te ha impactado, te invito a que lo compartas con quienes aún no lo conocen. Suscríbete a Enigma Bíblico y activa la campana de notificaciones para seguir explorando las verdades ocultas de la Biblia y prepararte para los tiempos que vienen. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que estamos viendo las señales del fin en nuestra época? Déjame tu comentario y sigamos analizando juntos estos misterios en el próximo vídeo.